La línea Smart de central es la nueva línea de centrales de Intelbras, que empezamos a trabajar en el año pasado, creo yo, que es una línea más flexible, que es expandible, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la línea de centrales, la línea más antigua, la cantidad de particiones y de zonas y de IPM es fija, o sea, usted no puede ampliar, ¿cierto? En la línea Smart, usted puede ampliar la cantidad de IPM y la cantidad de zonas también. Y la línea Smart también posee más particiones que la línea antigua, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con la central de alarma 4010. Esta central tiene 10 zonas alámbricas por default. Okay. Entonces, por estándar, es una central que posee 10 zonas alámbricas, son 8 zonas duplas y más 2 zonas en el teclado, ¿cierto? Pero puede llegar hasta 64 zonas con el módulo de expansión de zona. Posee 3 salidas PGM, pero con el módulo de ampliación de PGM puede llegar hasta 19 salidas PGM, salidas programables para usted activar o deactivar cualquier cosa. Posee 4 particiones individuales, o sea, usted puede, por ejemplo, tener una casa que tiene 2 puntos comerciales abajo, por ejemplo, usted puede activar, por ejemplo, los sensores externos de la casa y puede caminar por toda la parte interna de la casa. O si quiere salir, puede activar las 2 particiones, entonces activa la parte externa y la parte interna. Si tiene 2 tiendas ahí abajo, cada uno puede activar o deactivar su tienda cuando quiere. Entonces, se tiene 4 particiones, 4 opciones, ¿cierto? Y posee también la función Smart, o sea, la supervisión de apertura, cierre y nivel de batería de los sensores inalámbricos de la línea Smart. Entonces, la línea Smart de Intelbras tiene dos modelos de sensor ahora, un sensor de ventana y un infrarrojo, ¿cierto? Y los dos tienen la función Smart, o sea, uno de los diferenciales de la línea Smart es eso, la supervisión de los sensores inalámbricos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se puede configurar el tiempo de supervisión de los sensores y si alguien saca uno de los sensores ahí inalámbricos, la central detecta y hace un disparo, ¿cierto? Otra función, eso en verdad es de toda la línea de centrales monitoreadas de Intelbras, es el control de la central por teléfono. Usted puede llamar para la central, activar, deactivar, oír el status, cómo está, si está activada o no. Puede activar una salida PGM, por ejemplo, tanto por teléfono cuanto por SMS también, para las centrales que poseen la tarjeta GPRS. Y también por Ethernet. Hay una aplicación para smartphone que usted puede activar, deactivar, recibir informaciones de cómo está la central y todo. Voy a presentar más al frente. Y otra opción es también la configuración. Usted puede configurar la línea de centrales por el teclado o directamente en la central localmente o entonces por internet. Usted puede, por ejemplo, yo desde aquí puedo configurar, si yo tengo una central de alarma de Intelbras en mi casa, puedo configurar la central desde donde estoy de cualquier conexión por internet. Otro diferencial también es la fuente. Hay muchos de nuestras competencias que tienen sus paneles de alarma, entonces tiene la tarjeta, entonces usted tiene que poner ahí una caja, un transformador, el teclado, tiene todo un conjunto que usted tiene que poner. Aquí en las centrales centrales Intelbras, en verdad, y también en la línea Smart, la fuente es incorporada y es automática. O sea, no es necesario cambiar una llave de 110 o 220,
la fuente es automática de 96 hasta 256 voltios. ¿Okay? La caja es una caja de plástico también, de ABS, entonces no hay el problema de oxidación, por ejemplo, ¿cierto? Para los paneles que no tienen una caja de plástico, por ejemplo, que son las cajas de hierro, por ejemplo. Entonces, no tiene el problema de oxidación. ¿Okay? Y otro punto también es el teclado de la central, que ya está incluso en el paquete, ¿cierto? En la central de alarma. Bien, voy a presentar a ustedes aquí la central. Esta es la embalaje de la central, ¿cierto? La embalaje de la central. Es bilingüe, está en bilingüe ya. Entonces, acá tiene todas las funciones, tanto en portugués quanto em espanhol, as características aqui, as características da central, certo? O modelo se queda aqui, então, o modelo da central de alarma está aqui. Okay. Então, esta é a central. O que tem na caja de ella? Vamos ver. La central é esta de aqui. Então, tem a central de alarma. Un guía de instalación aquí y también ¿dónde está aquí? Un guía de usuario, ¿cierto? Un guía de usuario. Y aquí el manual. Mira, a ver, aquí el guía de instalación. Aquí el guía de instalación, ¿cierto? Ok. Bien, ¿qué tiene la central aquí? La central, para abrir las centrales aquí, directamente en este punto. Entonces es muy sencillo. Y aquí está la central, mira, a ver. Aquí el teclado de la central está aquí. El teclado que tiene en la central es el teclado de LCD. Entonces aquí está el teclado en LCD. ¿Cierto? Aquí tiene los botones. Los botones de aquí essa é a indicação da zona, se está livre, se está ativo, se está aberta, cerrada ou não. E por ele você pode fazer toda a configuração da central, certo? A conexão, a alimentação. Então, o que tem na central? Tem a central, o teclado, aqui é onde se põe a bateria, e aqui onde se põe as zonas da central, zona, sirena, tem salida auxiliar, salida PRM aquí, entonces tiene toda la información descrita aquí. ¿Cierto? Aquí la parte de la fuente también, parte de la fuente, ¿cierto? Y aquí es donde se pone la tarjeta GPRS, ¿cierto? Para comunicación por Ethernet y por celular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene en la central. ¿Listo? Los puntos de conexión aquí también. Entonces, todo lo que tiene la central. La central básica, a ver, tiene 10 zonas, o sea, son 4 zonas, en verdad son 4 puntos de conexiones ahí, pero tiene 8 zonas cuando usted hace la configuración para zona dupla y más 2 zonas en el teclado, ¿cierto? ¿Qué más que tenemos aquí? Entonces, ahora la parte del teclado. Como yo hablé, entonces es un teclado multifunción para operaciones y supervisión de eventos. Aquí usted tiene las informaciones de las particiones, cuál está abierta, cuál está cerrada, ¿cierto? Aquí la información, si está timbrando o no, la información del estatus de la batería. Y aquí hay 2 líneas ahí con las informaciones, tanto para programación, cuanto para, por ejemplo, aquí la indicación de fecha y hora. ¿Cierto?
Es un teclado con 3 líneas, como yo hablé, una de caracteres, 2 líneas que puede ser cualquier información, puede poner cualquier información. Todo teclado tiene 2 zonas simples. Tiene señalización sonora durante la operación también del teclado. Tiene la función pánico, emergencia médica o emergencia de incendio, por ejemplo, en el teclado. Y el teclado también tiene protección contra violación. Tiene la función tamper también. Entonces, si alguien saca el teclado, si hace la apertura del teclado, él sueña una alarma. ¿Ok? Y tiene también la tapa de protección aquí. ¿Está? Para que as pessoas acidentalmente não marquem algum dígito aqui. Por exemplo, se uma das funções que a central tem é o bloqueio do teclado por contraseña, se a pessoa não marca a contraseña correta, então a tapa que ele tem também evita que alguém chegue aqui e empiece a marcar os números, por exemplo, os niños que miram el teclado, empiezan a marcar y hace el bloqueo del teclado. Y si hace el bloqueo del teclado, empieza a timbrar la alarma, ¿cierto? Bien, ahora voy a hablar de la tarjeta GPRS, el módulo GPRS y Ethernet. Entonces, aquí está el módulo en la tarjeta, en la caja, ¿cierto? El módulo está aquí. Esse é o módulo de comunicação GPRS, onde você vai poner aí na central, conectar o cable na central, ¿sí? E tem uma antena aqui, ¿ok? Você pode conectar aqui diretamente, ou então pode poner aqui um cable e conectar uma antena externa, por exemplo, certo? Que ele tem 2 conexões para SIM card, você pode poner aí hasta 2 SIM card en esta tarjeta. Es cuadribanda, o sea, trabaja con 850, 900, 1800, 1900. Usted puede, como yo hablé, activar, deactivar y mirar los estatus de la central por SMS también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted no tiene el servicio de una empresa que hace el monitoreo de la central, usted puede monitorear la central desde su celular por SMS. Si hay una violación, la central envía una información por SMS o entonces puede ser una llamada también por línea telefónica, por ejemplo, línea analógica. Y por SMS te informa cuál es la zona que fuera activada, que fuera violada, ¿cierto? Cuando alguien activa la central o deactiva también envía un SMS con el nombre del usuario que hizo la activación también. Bien, la tarjeta posee la antena externa, como yo hablé, y también tiene la función de HCP. Aquí es donde se conecta el cable de red, en esta tarjeta, es el conector para Ethernet, para usted utilizar, activar la central y configurar, por ejemplo, por Internet, ¿cierto? Usted puede configurar en la central de alarma hasta 2 direcciones de empresa de monitoreo, 2 direcciones distintas. ¿Cierto? Bien, esa es la tarjeta GPRS. Es un accesorio de la central. ¿Cierto? La central empieza solamente con zonas alámbricas y también solamente con 10 zonas. Y si quiere hacer el monitoreo, solamente con línea analógica. Yo quiero activar, yo quiero utilizar Internet, por ejemplo, en la central de alarma. Entonces, tiene que poner la tarjeta Ethernet GPRS. Ahora voy a hablar de expansión de zona, que está, yo tengo los equipos aquí. Expansión de zona es este de aquí, expansor de zona. Como yo hablé, la central empieza con 10 zonas, pero puede llegar hasta 64. ¿Cómo puede llegar a 64? Con los expansores de zona. Esa es la caja. A ver, ahí. Es la misma caja para el expansor de PRM también. Entonces, la indicación está aquí.
¿cierto? Bien, aquí el expansor de zona. Para abrir es por aquí. Y aquí está el expansor de zona. Hasta 8 zonas simples. Las centrales que poseen la configuración de zona dupla, pero los expansores de zona solamente zonas simples, o sea, un cable directamente al sensor aquí. Hay la opción de poner, si la central está configurada con la función de resistor final de línea para detección de curto en la fiación, por ejemplo, sabotaje en la fiación, se tiene que poner los resistores que ya tiene también junto con el expansor de zona. Entonces, se puede poner en la central hasta 6 expansores de zona. Entonces, para llegar a las 48 zonas alámbricas, más para llegar a 64 zonas, tiene que poner 6 expansores de zona, más 4 teclados para llegar a los 64. ¿Cierto? Entonces, ese es el expansor de zona. Tiene una conexión aquí con fuente y tiene una salida auxiliar también para alimentación de sensor infrarrojo, por ejemplo. Entonces, cada expansor te permite llegar hasta 8 zonas más. Con más 6 expansores se puede tener en la central más 48 zonas. Se puede configurar las zonas de ahí como zona inteligente y rápida y los contactos también como normalmente abierto, normalmente cerrado también. Todo eso por la central. Tiene una salida auxiliar, como yo hablé, para alimentación de los sensores infrarrojo, por ejemplo, y con protección. Si tiene un curto ahí, no daña el equipo porque tiene una protección. Y uno de los diferenciales de la línea Smart es que tanto la parte de expansor de zona, expansor de PRM y las receptoras, se puede tener ahí una distancia de hasta 1 kilómetro, desde la central hasta el último dispositivo. Entonces, se puede ampliar la área de abrangência de la central hasta 1 kilómetro. Y como es la comunicación desde la central hasta los dispositivos, utiliza solamente dos cables aquí, desde la central hasta el dispositivo, solamente por 2 cables, ¿cierto? Y tiene que poner una fuente de 12 volts, 1 ampere, ¿cierto? Ese es el expansor de zona. Entonces, el expansor de zona sirve para qué? Para ampliar la cantidad de zonas de la central. Entonces, como yo hablé, por default tiene 10, entonces usted con cada expansor de zona puede ampliar la central con más 8 zonas alámbricas. Tiene el expansor de PRM, la central por default tiene 3 salidas PRM, listo, pero yo necesito de más salidas PRM, entonces puede poner los expansores de PRM. La caja es la misma, como yo hablé, del expansor de zona, ¿cierto? Solo que cambia es lo que tiene dentro. El tamaño del expansor de zona y del expansor de PRM es lo mismo. Lo que cambia es la parte interna aquí, el equipo que está interno. Este es el expansor de PRM. Mira que son 4 salidas PRM y todas ya tienen relé, que soporta una corriente ahí de hasta 10 amperes. 10 amperios, ¿cierto? Entonces, expansor de zona para más de PRM, perdón, para más 4 PRM. La distancia desde la central hasta el último expansor es de hasta 1 kilómetro también. Y usted tiene que alimentar él con una fuente de 12 volts también. Él tiene una salida, tiene protección en la salida auxiliar también contra cortocircuito en la corriente, ¿cierto? Y usted puede configurar aquí las salidas para que para que la activación sea permanente o entonces temporizada, ¿cierto? Entonces ese es el expansor de PRM. Y otro punto es que usted puede activar las salidas de aquí por la aplicación AMT Mobile, que vamos a mirar más a frente. ¿Listo? Entonces,
Hasta ahora miramos tres accesorios. Cuatro en verdad por el teclado, ¿cierto? Porque usted puede tener hasta 4 teclados en la central. Entonces, el teclado, la tarjeta GPRS Ethernet para comunicación con la central por SMS, por ejemplo, o por Ethernet o por GPRS. El expansor de zona para ampliar las zonas de la central y el expansor de PGM para ampliar la cantidad de salidas programables de la central. ¿Cierto? Entonces, como yo hablé, distancia de hasta 1 kilómetro desde la central hasta el expansor y alimentación por fuente de 12 volts. La central de alarma tiene una salida ahí, ¿cierto? Para una salida auxiliar, pero los expansores de zona y expansor de PGM tienen que utilizar una fuente aparte. Y ahí el último de los accesorios es la receptora, el XAR4000 Smart. Es un receptor, ese es el receptor para las centrales de alarma Intelbras. Entonces, está aquí la caja, es bilingüe también, está en portugués y español. ¿Listo? Entonces, tiene ahí la receptora y la antena de ella. ¿Listo? Aquí está el cable se pone aquí dentro de la antena, ¿cierto? En la parte interna de la antena se pone aquí, y aquí está la conexión, donde son hechas las conexiones con la receptora, entonces alimentación y el bajamiento de comunicación. Esta receptora, uno de los diferenciales de la línea Smart es la detección de zona abierta o zona cerrada, por ejemplo, los sensores de ventana o de puerta. La línea Smart hace la detección si la ventana o si la puerta está abierta o cerrada. En los sensores, los demás sensores inalámbricos de las líneas más sencillas, cuando usted hace una apertura, por ejemplo, el sensor te envía una información para la central, ¿cierto? Pero la central después de un tiempo no sabe si la puerta aún está abierta o si está cerrada. En la línea Smart usted tiene la información si está abierta o cerrada. ¿Cierto? Otro punto es la detección del nivel de batería de los dispositivos, o sea, de los sensores de la línea Smart también, si está bajo o no. Se tiene esta información. El alcance de los dispositivos, sea del control, entonces de los sensores inalámbricos, es de 100 metros desde el dispositivo, sea del control o del sensor, hasta la receptora. Entonces, 100 metros en campo abierto. Pero del receptor hasta la central es 1 kilómetro también, ¿cierto? Entonces, 1 kilómetro de la central hasta la receptora y desde la receptora hasta los dispositivos inalámbricos, 100 metros. ¿Listo? Para la línea Smart, la receptora detecta hasta 128 dispositivos, que puede ser un sensor, un control, ejemplo, ¿cierto? Con la receptora se tiene el reconocimiento de hasta 62 usuarios por control. En la central de alarma se puede tener ahí hasta, en verdad se tiene 64 usuarios, pero se puede tener otros usuarios con otros permisos distintos. Un usuario que solamente activa una partición, otro usuario, por ejemplo, una periodista que solamente hace la limpieza, por ejemplo, ella solamente puede activar la central de alarma, no puede deactivar, entonces activa un control ahí con un usuario solamente con esa categoría y esa persona puede utilizar ese control, por ejemplo, y su contraseña para solamente activar, no puede deactivar, por ejemplo. Y hay una infinidad de otros ejemplos ahí. Entonces, trabaja en la frecuencia de 433, ¿cierto? Y utiliza la tecnología Smart Code. ¿Listo? De los sensores tenemos dos modelos. El IVP4000 Smart es este de aquí, esa es la embalaje de él,
Está bilingüe también, portugués y español, ¿cierto? ¿Qué tiene en la caja de él? Un sensor, un manual de usuario y la batería. Aquí, una batería. Ya tiene en el sensor. La apertura es por aquí. Déjame hacer la apertura de él. Ahí, listo. Entonces, aquí está el sensor. El infrarrojo. Entonces, tiene dos niveles de sensibilidad. Se puede ajustar los niveles de sensibilidad. Tiene dos modos de operación, ¿cierto? Que puede ser continuo o económico. ¿Cierto? El modo continuo, siempre cuando hace la detección, envía la información para la central. El modo económico, siempre cuando hace una detección, aguarda como son 15 minutos para hacer una nueva detección. ¿Dónde se utiliza uno y dónde se utiliza otro? En ambientes donde hay mucho tráfico de personas, la mejor opción es poner en el modo económico, porque si usted pone en el modo continuo, siempre el sensor va a enviar la información para la central y la duración de la batería se queda más pequeña, ¿cierto? Tiene sensor de nivel de batería, informa si la batería está baja, tanto en el sensor cuanto en la central de alarma también. El infrarrojo acá es de doble elemento, o sea, hace una detección más segura de una invasión. La alimentación, como yo hablé, es de esta batería, que es de litio, de 3 voltios. Y ya está incluso. Ese es un sensor para uso interno solamente, no es para uso externo. ¿Listo? Ese es el sensor de la línea Smart. Es propio para instalación ya en pared, así, el formato de él es propio para instalación en pared también. No es necesario articulador para utilizar él. Ese es un tema de seguridad también, porque si no tiene articulador, nadie puede llegar allí y cambiar el sensor o algo así. Si alguien saca ese sensor de donde él está, la central recibe la información, o sea, en verdad la central no recibe más la información y hace un disparo. Otro sensor que tenemos también es el sensor de ventana, que es este de aquí, sensor de ventana o puerta. Fíjate, es uno de los... Es muy bueno este sensor que tiene en la caja. Tiene el sensor, el imán aquí y la batería también. Una batería de 3 voltios. Entonces, él hace la detección también. Pero ese de acá es propio para ventana y puerta, por ejemplo. Entonces, aquí está el sensor. Se pone la pila aquí, ¿cierto? Poner aquí, en la caja. Aquí está el heat switch. A ver, aquí. Ese es el heat switch. Pieza preta, ahí, negra, ahí. Voy a cerrar él. Y él tiene la indicación. Entonces, aquí está cerrado. Cuando usted hace una activación, él enciende un LED ahí. A ver. Enciende un LED y envía la información para la central. ¿Qué tiene él? Entonces, es pequeño, como ustedes pueden mirar ahí, inalámbrico, pequeño, discreto. Tiene aquí atrás, tiene no sé cómo, la goma que se pone aquí, ya está incluso junto con la caja para poner en la pared, por ejemplo, en la puerta, en la ventana, perdón. Informa apertura, cierre y nivel de batería también. Indicación de batería baja, tanto en el sensor cuanto en la central. Alimentación por batería de litio también. Y trabaja con 433, la frecuencia de 433. Bien.
Esa es la línea de sensor. Entonces, para la línea Smart tenemos el de puerta y ventana y el infrarrojo. ¿Okay? Hay ahora también para la línea, ese es una aplicación para la línea monitoreada, que es la aplicación AMT Mobile. Es una aplicación para smartphone, donde usted puede controlar la central de alarma. Usted puede, por ejemplo, a ver, activar o deactivar la central por aquí, puede activar o deactivar la central de forma completa, o entonces activar las particiones. Puede hacer anulación de zona, por ejemplo, prendiendo aquí zona, se puede anular las zonas para activar la central. Por ejemplo, si hay una zona ahí que tiene problema o que usted no quiere monitorear, se puede hacer una anulación y activar la central sin problema ninguno. Tiene control directo de activación de las salidas PRM aquí, o entonces las otras salidas aquí también, las salidas de los expansores de zona. Se puede activar por aquí. Botón de pánico silencioso, ese de acá abajo, o entonces audible, directamente por la aplicación. Y envío de notificaciones también por push, o sea, si la central, si ocurre un disparo en la central de alarma, se recibe en la aplicación la información de cuál fuera la zona que fuera violada y si un usuario hizo la activación, si un usuario hizo la desactivación, tiene toda la información ahí por notificación por push, directamente en su celular. Y está disponible para iOS y Android, acá para las dos plataformas ahí. Entonces, tiene todo el control de la central de alarma, está aquí en su smartphone. Bien, ¿cómo es la forma de, aquí un ejemplo general de interconexión? Mira, entonces, desde la central de alarma se tiene los dispositivos hasta 1 kilómetro, se puede poner los dispositivos ahí. Lo único que no es posible de poner hasta 1 kilómetro es el teclado, porque es solamente para hasta 100 metros el teclado. Esta versión de teclado aquí, el Chat 2000 LCD, es solamente para 100 metros. Estamos desarrollando otro que ese sí va a llegar hasta 1 kilómetro. Entonces, la receptora, el expansor de zona y expansor de PRM se puede poner ahí hasta 1 kilómetro desde el panel de alarma. Y recordando, los sensores inalámbricos, desde el sensor hasta la receptora, hasta 100 metros solamente. ¿Listo? Bien. ¿Y dónde usted puede aplicar este panel de alarma? En residencias, por ejemplo, en empresas, en escritorios, por ejemplo, en condominios, o entonces también en industrias. ¿Cierto? Eso es todo. Es un equipo que usted puede empezar pequeño y ir ampliando. Bien, básicamente el sistema Smart tiene muchas funciones. Voy a hablar de lo que son los diferenciales. Entonces, la atención desde pequeños proyectos, como yo hablé, hasta grandes soluciones. Es una central que tiene 4 particiones. Es una central que llega hasta 64 zonas alámbricas. Son 48 zonas inalámbricas también. Entonces, son 64 zonas alámbricas y 48 son zonas mixtas, ¿cierto? O sea, alámbrica y inalámbrica. Se tiene ahí de 3 hasta 19 salidas PRM, es expandible. Entonces, usted puede no solamente utilizar la central para, solo quiero para alarma, no. Se puede utilizar para automatización también de residencia. Yo quiero hacer apertura de portón o de otras cosas, usted puede activar también por la central de alarma. Y uno de los diferenciales más grandes es la función Smart, ¿cierto? O sea, es la función de supervisión de los sensores inalámbricos. Los sensores inalámbricos, recuerda, el IVP 4000 y el SAS 4000. Hoy son esas dos opciones que tenemos, pero después vamos a tener otras opciones también de sensores inalámbricos con la función Smart.
Otra función también muy importante que la línea Smart tiene es la función de anti-jammer. Es muy común, por ejemplo, en las centrales más sencillas, usted directamente desde el control puede prender los ladrones utilizan mucho eso. Envía la frecuencia, ¿cierto? Activa la frecuencia directamente y hace la apertura de un sensor inalámbrico, por ejemplo. La central no hace la detección, ¿por qué? Porque el canal de comunicación está recibiendo la información de un control o de un transmisor cualquier. Entonces, la función anti-jammer de las centrales Smart envía la información por el canal normal de 433 y envía la información también en otra frecuencia para que no tenga el problema de bloqueo de canal, ¿cierto? Entonces, eso solamente para los sensores de la línea Smart, IVP4000 y el SHA-4000. ¿Listo? Gracias por la participación y hasta la próxima presentación, ¿cierto? Gracias. Saludos.